Es el conversatorio, no el conservatorio, con Carlos Raimundi y Rocco Carbone, que hoy no sé si lo tendremos en vivo está, pero me parece que vamos a poner una fotito. Ahí está, en su mejor perfil. ¿Cómo va, Carlos? ¿Cómo va, Rocco? Buonasera. Buenas, Bien, contento, ¿cómo va? Bene. contento Bene, de bene. participar y además hay muchísima gente que me cruza y me dice que escucha el conversatorio, así que escucha mucho el programa, ¿eh, Sandra? Sí, se escucha. Por suerte, se escucha. Y hoy ustedes plantean hablar de ciencia y política. Sí, 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 si les parece, bueno, un gran saludo a nuestra oyentada ante todo, y si les parece, doy una pequeña primera vuelta y luego, Esta semana hay una gran marcha de la gente de la ciencia. sí, exacto, el El miércoles miércoles, sí. a las 13 horas, ahí en el Polo Científico en Godoy Cruz y Paraguay. Por eso con Carlos vamos a hablar un poco de ciencia y política. Y miren, a mí me gustaría, digamos, empezar a poner en esta conversación un concepto, que es el concepto Ujú. de cientificidio. Cientificidio. Exacto, porque este concepto habla de alguna manera, o refiere de alguna manera a la situación crítica del mundo del conocimiento, quiero decir, el mundo de la ciencia, del mundo de la universidad y en general del mundo de las ideas. Ahora, Ujú. para historizar un poco esta palabrita, cientificidio, me gustaría recordar que aparece más o menos en la conversación pública nacional entre los años 15 y 19, o sea, cuando gobernaba la Alianza Cambiemos y cuando gobernaba el presidente Macri. Porque en ese momento se habían empezado a afectar las capacidades del desarrollo nacional, se había activado también, cosa de la cual vamos a hablar esta noche, se había activado durante el gobierno Macri una diáspora de científicos y científicas jóvenes que se iban hacia el exterior, y también entre el 15 y el 19 se había afectado lo que podríamos decir el futuro de la ciencia y la tecnología. Bueno, digo esto porque ahora me parece a mí que estamos ante la versión 2.0 del Ujú. cientificidio, estamos ante el segundo tiempo del cientificidio. Ahora bien, ¿qué está aconteciendo en este momento en el sector de la ciencia y técnica nacional? Varias cositas. La primera cosa que está pasando, para que nuestra oyentada sepa, es que se está negando el financiamiento a los grupos de investigación. ¿Esto qué quiere decir? Que para investigar hoy en día en la Argentina, quiere decir, para comprar un libro, para comprar un aparato de un laboratorio, para adquirir un reactivo, todo eso debe costearlo el propio trabajador de ciencia o la propia trabajadora de ciencia, y lo tiene que costear de su propio bolsillo, o sea, usando el salario. Ahora, esa es ya una locura de por sí, porque, por ejemplo, la finalidad del salario no es costar el trabajo, sino que vivir. Pero además el salario recayó, fue muy recortado. Bueno, esa es otra cuestión, de hecho, que iba a decir Sandra. El poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras de la ciencia en este año y medio, escuchen bien, por favor, Sí. bajó, se redujo de un 40%. O sea, en un año y medio, el poder adquisitivo del salario de los laburantes y las laburantes del sector de ciencia se redujo casi de la mitad. Luego, respecto de la camada juveniles de investigadores e investigadoras, para que lo tengan presente también, hay dos camadas de 800 investigadores e investigadoras jóvenes que fueron evaluados, que pasaron por un concurso, que fueron seleccionados y seleccionadas para entrar a formar parte del CONICET, que como Ujú. sabemos es un organismo, uno de los principales organismos de ciencia en la Argentina, fueron evaluados y no entran al organismo. Ahora, y luego, una cosa que está pasando, y lo más preocupante desde mi punto de vista, es que se reactivó esa diáspora de investigadores e investigadoras jóvenes hacia el exterior. Ahora, ¿qué quiere decir esa diáspora? Que la Argentina, el Estado Nacional argentino, con las políticas de Milei, con las políticas libertarianas, va a financiar los aparatos científicos de los países metropolitanos, o sea, jóvenes formados por el Estado durante 10, 15 años que van a bancar el sistema científico de países centrales de Europa y de Estados Unidos. O sea, estamos bancando nosotros y nosotras, el Estado Nacional, los sistemas de ciencia de esos países.
O sea, ¿qué implica la política libertariana? Fuga de cerebros, indudablemente, pero esas son fugas de capitales. Jorge lo decía bien, o sea, lo decimos a la manera capitalista, pero se van la gente joven que piensa que implican fuga de capitales también. Y para sintetizar y ceder la palabra a Carlos, el ex MINCIT, o sea, el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología, en lo que va del 2025 de este año, ha ejecutado solo el 1% del presupuesto. O sea, cuando hablamos de cientificidio, estamos hablando más o menos sintéticamente de todas estas cuestiones. Carlos, Bueno, cuántas cosas cuántas cosas, ¿no? abre Rocco, porque, bueno, mira, yo el ingreso que tengo, yo no tengo ningún ingreso por cargo político, sino por la docencia universitaria, que está absolutamente atado al sistema científico y al sistema de investigación en Argentina. Y bueno, el miércoles va a haber una marcha frente al Congreso de los gremios docentes universitarios porque los salarios están bajo la línea de pobreza, Claro. ¿no? Entonces esto implica eh, dos tipos de problemas. Primero, la destrucción del sistema científico y del sistema educativo y el sistema universitario en general. Y en segundo lugar, una migración interna de las universidades públicas a las universidades privadas. Por lo tanto, ahí hay un trasfondo también capitalista, ¿no? y liberal, ¿no? De tratar de vaciar las universidades públicas. En Bueno, un ahí cambia momento, también, perdóname, pero en ese movimiento cambia la población universitaria, porque no es la misma población la que va a la universidad pública que la que pudiera a sí. la privada. Mira, Sandra, no solo es así entre las universidades públicas y las privadas. Yo doy clases en la Universidad de La Plata, que es una de las universidades tradicionales, y cuando comparo la población universitaria de la Universidad de La Plata con la del conurbano, también ahí, al interior mismo de las universidades públicas, tenés una diferencia de la sociología universitaria, ¿no? Muy grande. Pero vos fíjate que en este momento Trump está en una guerra comercial básicamente con China y está quebrantando los presupuestos de las universidades por dos razones, digamos. Una de ajuste presupuestario y otra aquellas universidades donde los docentes o los estudiantes hablen de Palestina, ¿no? Claro. Este, y al mismo tiempo está diciendo, relocalicemos capitales en Estados Unidos. Y los capitales no se relocalizan en Estados Unidos, no ya, porque tienen menores costos laborales en Oriente, sino porque tienen más ingenieros en herramientas y Ajá. tienen más personal capacitado las empresas de lo que tienen en Estados Unidos. Quiere decir que esto es un cientificidio, como decía Rocco recién. Ahora, claro, yo pensaba tomarlo, vos sabés que ayer, 25 de mayo, además de que se conmemoraba un aniversario de la Asunción de Néstor y el nacimiento de la patria, del 25 de mayo de 1810, se cumplieron 51 años de la muerte de Arturo Jauretche. Ujú, Y la verdad que Jauretche es uno de los grandes aportantes a la cultura nacional. ujú. Cuando él hablaba de pensamiento situado, él hablaba de descolonización, él invertía los términos de civilización y barbarie que la cultura liberal nos lega, ¿no? Poniendo al europeo, al extranjero como el portador de la civilización y la población autóctona como atrasada, holgazana, ¿no? Maltrecha. Bueno, él invierte esos conceptos porque él planteó la descolonización pedagógica y la descolonización epistemológica, ¿no? Es decir, mirar toda la estructura del conocimiento desde otro lugar. Él ponía un ejemplo, no con un sentido práctico,
pero sí con un sentido justamente epistemológico, ¿no? Conceptual. Dice, imagínense si en el centro del planisferio estuviera América y no Europa. Se relativizan todos los conceptos, porque en ese caso Europa sería Oriente y Asia sería Occidente, ¿no? Como para plantear lo relativo de los Claro. conceptos, de acuerdo desde qué lugar de la mirada científica y de la construcción epistemológica del conocimiento científico se lo mire. Y nosotros, redondeo esta primera parte. Nunca me voy a olvidar cuando de joven leí un librito de Alcira Argumedo, Voces y Silencios de América Latina, ¿no? Cuando ella plantea que Hegel, principio del siglo XIX, era contemporáneo de San Martín y de Bolívar, y hablaba de los sudamericanos como primates y como subdesarrollados, ¿no? Entonces, de todo eso venimos nosotros, pero eso no sería nada si no se lo hubieran creído Sarmiento y Mitre, digamos, porque está bien, si el europeo quiere decir que yo soy inferior, perfecto, pero si después Mitre, cuando elabora todos los manuales de instrucción pública para ponerle contenido al sistema educativo que forja Sarmiento con las maestras estadounidenses, repite eso, y por eso le contesta a Hernández con el Martín Fierro y con otra mirada de la cultura parándose de otro lado. Así que tenemos que levantar, tenemos como que modificar cosas, plataformas que están muy profundamente estructuradas en cómo se va construyendo esta cuestión del saber público en la Argentina durante décadas y durante siglos, ¿no? Yo creo que lo que están construyendo es una ignorancia pública, ¿no? Y que además este cientificidio, como lo llaman ustedes, tiene el agravante de que colabora enormemente, porque yo pienso, hace un año y medio estábamos a punto de hacer el gasoducto Néstor Kirchner, teníamos el CAREM, estábamos a punto de exportar reactores nucleares, o sea, había, en el Balseiro había un montón de proyectos exportables. Esto también, este ataque a la ciencia argentina, también es una manera de condenarnos como país primario, ¿no? Que volvamos a ser un país primario sin ningún tipo de valor agregado, porque del CONICET salían muchas, del CONICET, del INTI, del INTA, de muchos organismos que estos tipos desmantelaron, salían las propuestas o los proyectos para sumarle valor a, a las commodities, digamos, ¿no? Sí, si me permiten, voy a hacer una pequeña reflexión muy rápida, ¿no? A mí me gusta escucharlo mucho Sí. a Carlos, ¿no? Porque me Ah, a hace... mí no, a mí no. Perdón, perdón, no voy Sí, a sí, competir sí. con vos. No, no, fue un chascarrillo, dale, sí. No, cuando yo llegué acá de Europa, imaginaba encontrar una academia, una universidad latinoamericana, y me encontré mayoritariamente con una universidad de marco, con un marco europeo. Volviendo a Jauretche, si Jauretche hubiera nacido en Francia, habría sido Bourdieu. Bourdieu, Claro. la Argentina es Bourdieu y Jauretche es un gaucho. Bueno, me parece que eso para decirlo rápidamente, digamos, con un chascarrillo, efectivamente, habría que darlo vuelta, ¿no? Porque Jauretche dice lo mismo que Bourdieu, pero parece que uno es un gaucho Bueno, y que Dussel. Claro, exactamente. Bueno, en fin, nos habla un poco de la condición colonial a la cual que este gobierno quiere efectivamente refrendar en el ámbito científico. Y luego digo rápidamente una cosa que es esta, para poner un poco en la línea histórica las formas de la política científica de poderes como el libertariano. La política científica del fascismo clásico, del fascismo del siglo XX, ¿qué implicó? Implicó más o menos esto, ¿no? Un corrimiento del modelo científico especulativo al modelo científico práctico. ¿Qué quiere decir esto? Que la política científica del fascismo clásico implicó que el científico diviniera un técnico. ¿Qué es un técnico? Un científico útil para el mercado. Bueno, eso es lo que dice el presidente Milei hoy en día, o sea, que la ciencia y tecnología queden en manos del sector privado, del mercado.
Bueno, entonces, desde mi punto de vista, al menos cientificidio quiere decir organizar políticamente un antagonismo radical con el pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir organizar un antagonismo radical con la curiosidad, la creatividad, la invención? Bueno, como dice Alberto Kornblit, que usted lo conoce muy bien, Sí, sí, lo vamos a tener el miércoles acá. invitando a la ciudadanía, a todos los compañeros y todas las compañeras, y a todos los vecinos y a todas las vecinas, y a la sociedad toda, que efectivamente pueda acompañar la movilización del miércoles a las 13 horas en el Polo Científico Godoy Cruz y Paraguay, porque el tema de la ciencia es un tema de soberanía nacional. Absolutamente. Quiero agregar una cosita Sí, cerrá, Jorge. referido a esto. Recién veía en el diario de hoy el encuentro entre el secretario de Salud, creo que se llama, en la Argentina, y el secretario de Salud de Estados Unidos. Oh, dos potencias se saludan. Sí. Y anunció el secretario argentino que se va de la Organización Mundial de la Salud y ambos repudiaron las vacunas contra el COVID. Mm. Esto es Increíble. digamos, este cientificidio de las derechas globales es la expresión de lo que en 1933, a fines de 1933, empezó con la quema de libros. Es Mm. decir, las derechas más reaccionarias siempre fueron enemigas del conocimiento científico porque justamente el conocimiento científico, digamos, destruye las concepciones racistas, pone en evidencia que el supremacismo es una ilusión colonial, y ese tipo de cosas lo que termina haciendo es poniendo en guardia a los pretores del poder que necesitan una argamasa ideológica, conceptual, etcétera, para justificar su dominación. Entonces, si se termina esa falacia supremacista de los blancos, es posible que los morochos del mundo se den cuenta que son tan iguales que quienes los están sometiendo hace siglos, y eso es insoportable para el fascismo. Y en ese sentido, por eso, obviamente hay que cuestionar, y es lo que está haciendo la Argentina junto con Estados Unidos, junto con Meloni, y por supuesto en su momento en Brasil el expresidente, de cuestionar el conocimiento científico y en este caso la epidemiología. ¿Me dejás cuatro Sí, frases? dale. Bueno, primero que si Charlie hubiera nacido en el norte sería Lennon y Spinetta sería Dylan, ¿no? Este, Dos, el cientificidio recomienza cuando el FMI en el año 18 le da el crédito a Macri y le ordena cerrar tres ministerios, entre ellos el de Ciencia y Tecnología. Ujú. Tercero, cómo el capitalismo, es decir, cómo esto de creernos inferiores lleva a que el capitalismo se apropie de los conocimientos científicos ancestrales. La industria farmacéutica concentrada del mundo está basada en los saberes ancestrales y en los cultivos Totalmente. medicinales que ejercitaban los pueblos originarios de América, del África, etc. Cuarto, cómo pedagógicamente nuestro país está habituado a conocer primero lo europeo, y esto no significa ser anti-europeos, esto significa ser anti-eurocéntrico, que es Claro. una cosa distinta, ¿no? Es no creer que hay un saber que deba cumplir esa pretensión de universalidad, sino que hay que respetar a los distintos polos. Y lo último, si nosotros aprendiéramos a mirar desde otro lado la realidad, veríamos que esta guerra comercial que sube los aranceles del comercio en el mundo, pero que baja los costos de la energía, sería ideal para que América Latina ensaye un nuevo proyecto de rediseñado, moderno, actualizado, de sustitución de importaciones. ¿Para qué? Para poder consumir con salarios altos lo que nos cuesta más vender al exterior y fabricar desde un proyecto industrial lo que nos cuesta más comprarle al exterior. Pero para eso hay que descolonizar epistemológicamente, pedagógicamente, y empezar a construir nuestro saber desde nuestras situaciones, desde nuestros intereses. Rocco, ¿algo para finalizar?
No, un abrazo para todos y todas. Ah, bueno, un abrazo para todos y todas, por supuesto. Bueno, los esperamos dentro de 15 días, chicos, para otro conversatorio. Muy Dale, un abrazo. bien. Besote, buenas Un noches. fuerte abrazo. Besotes, chau, Chau, chau. chau. Gracias. Nosotros una tandita.